Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Antes de llegar a comprender ese enigma que supone el enamoramiento del Quijote, y a lo cual aludo en la miniatura, es imprescindible desarrollar una serie de argumentos previos, que es lo que intentaré hacer. Cuando el hombre aterriza por primera vez en el mundo, se encuentra sumergido en el caos. La vida, dice Ortega generalizando, es un caos, una selva salvaje, una confusión. El hombre se pierde en ella, pero su mente reacciona ante esa sensación de naufragio y perdimiento. Trabaja por encontrar en la selva vías, caminos, es decir, ideas claras y firmes sobre el universo, convicciones positivas sobre lo que son las cosas y el mundo. La primera manera de ordenar ese mundo caótico, la que lleva a cabo el hombre primitivo, no conduce a tratar de conocer el mundo objetivo, sino a entenderlo como prolongación de las previas expectativas subjetivas y personales. Así lo dice Carl Gustav Jung. En los primeros tiempos de la antigüedad, parece que la finalidad de interés estribaba no en captar objetiva y exactamente el cómo del mundo real, sino en adaptarlo estéticamente a fantasías y esperanzas subjetivas, lo cual se corresponde con lo que el psicólogo y filósofo francés Lucien Lévy-Bruhl llamaba pensamiento prelógico o pensamiento mágico de los pueblos primitivos, cuyo fundamento era la que el mismo Lévy-Bruhl denominaba ley de la participación mística, según la cual los hombres creían participar en los fenómenos naturales que se producían a su alrededor. En suma, el hombre primitivo interpretaba la realidad a través de los significados que extraía no de los comportamientos objetivos de la naturaleza, sino de sus propios deseos, temores y percepciones subjetivas. Una cueva, por ejemplo, no es para ese hombre primitivo un mero producto de un fenómeno geológico, sino que es un símbolo del vientre materno al que se regresa, por ejemplo, para realizar ceremonias de renacimiento cuando se pasa de la niñez a la adultez. Las tormentas no son asimismo meros fenómenos atmosféricos o las enfermedades unos procesos con causas objetivas, sino que unas y otras son productos de una intencionalidad. La naturaleza se interpreta de manera animista, tiene las mismas características intencionales que tienen los hombres al comportarse. De ese animismo no se ha desprendido cabalmente la mentalidad moderna y civilizada. El hombre actual conserva los restos de esa mentalidad animista cuando, por ejemplo, habla de nubarrones amenazantes, de prados apacibles, de estrellas que nos miran desde arriba, de que un lago oscuro y profundo amenaza con tragarnos, o de que cuando no conseguimos clavar un clavo en la pared es que el clavo no quiere entrar. Asimismo, el hombre moderno antropoformiza la naturaleza o los fenómenos en los que está implicado y, tomando su propio cuerpo como modelo y referencia, habla, por ejemplo, de la cabeza de la Iglesia, de los cabecillas de un movimiento político, de los encabezamientos o titulares de un periódico o de las notas a pie de página. En las religiones, las cosmogonías suelen tomar el cuerpo humano como referencia, hoy metafórica, pero en otros tiempos literal, de la formación del mundo. En el Rig Veda hindú, por ejemplo, el ser cósmico Purusa es desmembrado y de las diversas partes de su cuerpo surge el mundo. De su cabeza, el cielo. De su ojo, el sol. De su aliento, el viento. De sus pies, la tierra. Y el arquitecto de la Roma clásica, Vitruvio,
recomendaba para las formas de las columnas adecuarse a las proporciones humanas, y la construcción de iglesias se acomoda a sí mismo a la forma humana. El ábside es la cabeza, los brazos extendidos el crucero y el altar el corazón. El hombre en suma es, a los ojos del primitivo y en buena medida también del hombre moderno, un microcosmos, y el mundo un macroantropos, un cuerpo gigantesco parecido al hombre. ¿A dónde pretendemos llegar a través de este hilo argumental que estamos elaborando? Respondo, con permiso, después de la publicidad, la específicamente mía. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Pretendemos dejar constancia de que en el esfuerzo milenario que el hombre ha hecho para conocer y comprender la realidad, si bien partió de una interpretación del mundo a través de significados que extraía exclusivamente de su intimidad, a lo máximo que hoy ha llegado es a adecuar sus interpretaciones no a la estricta realidad objetiva, sino a parcelas de esa realidad que se corresponden con perspectivas subjetivas suyas, que son previas, como Dulcinea era un producto previo de la intimidad del Quijote, anterior a la aparición de una mujer real de la que estar enamorado. De esta manera, Carl Gustav Jung puede afirmar que, en el fondo, estamos tan inmersos en nuestras imágenes psíquicas que no podemos penetrar a la naturaleza de las cosas, que nos son exteriores. Todo lo que llegamos a conocer no está formado más que de materiales psíquicos. Ortega, por su parte, lo explica de la siguiente manera. Todos nuestros actos, y un acto es el pensar, van como preguntas o como respuestas referidos siempre a aquella porción del mundo que en cada instante existe para nosotros. No existe el cuerpo aislado frente a un medio homogéneo e idéntico para todos, sino un todo funcional que constituyen cada cuerpo y su medio. La araña no se diferencia ante todo del hombre porque reacciona de manera distinta ante las cosas, sino porque ve un mundo distinto que el hombre, y es ella vitalmente tan perfecta o imperfecta dentro de su mundo, con sus hábitos crueles de cazadora, como el pobrecito de Asís en el suyo, besando las llagas de los apestados. Y cuanto más profunda y personal sea en nosotros la actividad que realizamos, más exclusivamente se refiere a una parte del mundo, y sólo a ella, que tenemos delante de nosotros. Para la araña, o para cualquier otro insecto o animal, la verdad del mundo es aquella parte suya que son capaces de percibir. Las abejas domésticas, por ejemplo, perciben la luz ultravioleta, que les permite encontrar polen y néctar en ciertas flores, pero no perciben el rojo. El mundo, el verdadero mundo de las abejas, está delimitado por esa específica capacidad perceptiva, por esa predisposición que en ellas existe para atender la parte de realidad que se corresponde con ella, con esa predisposición. Si, por el contrario, una araña o una abeja creyesen ser una libélula, estarían delirando, estarían distorsionando la percepción del mundo que su predisposición biológica esta vez les lleva a ver. Estarían mintiéndose. Todo esto pasa a nivel de las especies, incluida la especie humana, claro. Pero entre nosotros los humanos, digámoslo de pasada, ocurre asimismo a nivel de cada individuo, pues existen también configuraciones de carácter o personalidad que de la misma manera se corresponden con determinadas formas de presentarse al mundo. Tenemos dentro de la amplia gama de colores vitales que el mundo externo nos oferta, colores vitales entre comillas, tenemos preparado nuestro sistema perceptivo y valorativo para ver unos y desentender otros.
De aquí, entre otras cosas, extraerá Ortega, por ejemplo, sus ideas sobre la vocación personal de cada uno, es decir, por dónde preferimos hacer discurrir nuestra vida. Así pues, y volviendo a nuestras predisposiciones como especie, no estamos hablando de la existencia de una supuesta verdad objetiva a la que pueda acceder la especie humana. ¿Cuántas células fotorreceptoras, conos y bastones se llaman? ¿Cuántas células de esta clase necesitaríamos, por ejemplo, para percibir la amplia gama de colores que guarda la realidad objetiva, incluidos los ultravioletas y los infrarrojos? Porque esos colores extremos están en la realidad, pero no somos capaces de percibirlos. En general, la realidad objetiva es mucho más amplia de la que somos capaces de percibir. E igual que tenemos acotaciones biológicas que como especie nos predisponen para ver una parte de la realidad y otras partes no, también nuestra alma, no solo la del ser humano en general, sino asimismo la de cada individuo, está compuesta de vectores vitales, de predisponentes, de vocaciones, de maneras de fijar nuestra atención, que nos empujan hacia unas partes del mundo en detrimento de otras. Si llegáramos a creernos libélulas o Superman, o una mujer que se crea tigre, como de hecho la hay, ese mundo que quereríamos percibir sería mentira. Pero, si atendemos a nuestra alma, a nuestros ideales genuinos, frente a nosotros estará esperándonos no la realidad, tal y como ella es objetivamente, a lo cual nos es imposible acceder, sino la particular realidad, la particular verdad que tenemos que descubrir, que nos toca descubrir, como a la abeja le toca descubrir la luz ultravioleta que le permitiría detectar el polen y el néctar de ciertas flores. Buscando otro ejemplo, si hablando del amor nos llegáramos a enamorar de una inaccesible supermodelo de revista del corazón, estaríamos equivocándonos, creyéndonos libélula, Superman o, en suma, un ser que no somos. Incluso Don Quijote tuvo que aterrizar su ideal Dulcinea, de la que efectivamente se enamoró antes de que existiera, tuvo que aterrizar ese ideal en el cuerpo real de Aldonza Lorenzo, una labradora, nos dice Cervantes, fuerte, ni muy modesta ni muy limpia, víctima ocasional de la lascivia, y con algunas virtudes, eso sí. Por ejemplo, que según el mismo Cervantes, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Cada cual podríamos decir que, según los bastoncillos y conos oculares, o más bien vitales, de los que está pertrechado, está llamado a descubrir cuál es su verdad en el mundo real. Pero es preciso reparar en que esa verdad no la impone propiamente la realidad objetiva, sino que nace de esa parcela de la realidad que acotamos con nuestras predisposiciones, con lo que dan de sí nuestros bastoncillos y conos, no propiamente oculares, como digo, sino los que podemos considerar vitales. Y elevemos un escalón nuestras inferencias. A partir de lo que hemos dicho, podemos inferir que la ciencia no es, pues, lo que resulta de la adecuación de nuestra manera de mirar a lo que dicta la realidad objetiva, sino al revés. Es lo que nuestra manera de mirar, nuestras predisposiciones, encuentran cómo con ellas se corresponden determinadas parcelas de la realidad. Ortega explica esto de la siguiente manera. La realidad auténtica y primaria no tiene por sí figura. Es, como venimos diciendo, incognoscible. Por eso no cabe llamarla mundo. Es un enigma propuesto a nuestro existir. Encontrarse viviendo es encontrarse irrevocablemente sumergido en lo enigmático. A este primario y preintelectual enigma reacciona el hombre haciendo funcionar su aparato intelectual, que es, sobre todo, imaginación. Crea
el mundo matemático, el mundo físico, el mundo religioso, moral, político y poético, que son efectivamente mundos, porque tienen figura y son un orden, un plano. Esos mundos imaginarios son confrontados con el enigma de la auténtica realidad y son aceptados cuando parecen ajustarse a esta con máxima aproximación. Pero bien entendido, no se confunden nunca con la realidad misma. Igual que Aldonza Lorenzo no se correspondía con el producto de la intimidad del Quijote, que era Dulcinea. En tales o cuales puntos, la correspondencia es tan ajustada que la confusión parcial se produciría, pero como esos puntos de perfecto encaje son inseparables del resto, cuyo encaje es insuficiente, quedan esos mundos tomados en su totalidad como lo que son, como mundos imaginarios, como mundos que solo existen por obra y gracia nuestra, en suma, como mundos interiores. Por eso podemos llamarlos nuestros. Y como el matemático en cuanto matemático tiene su mundo y el físico en cuanto físico, cada uno de nosotros tiene el suyo. En suma, que nuestra imaginación crea mundos ideales, emanados de su intimidad, como las matemáticas, la física, la geometría o como Dulcinea. Y con el bagaje de esas ideas, el científico se confronta con la realidad objetiva, auténtica, primaria, inaccesible. Y lo que consigue ver es no la realidad en sí, sino las partes de la realidad que se corresponden con aquellos productos de su imaginación. Insistamos, pues, en la idea de que la ciencia no es una acomodación de nuestra perspectiva a lo que la realidad objetiva, primaria, auténtica la llama Ortega, a lo que esa realidad impone, sino que la ciencia parte de nuestra personal atención, de nuestras expectativas, como ya vimos que ocurría con el pensamiento mágico, aunque ahora el hombre moderno procura encontrar parcelas de la realidad objetiva que se correspondan con sus expectativas, con sus bastoncillos y conos oculares, vitales. Ya hemos dicho que estamos aludiendo a una especie de bastoncillos y conos vitales, como metáfora de aquellos bastoncillos que a la abeja le permitían ver la parcela de realidad entre el ultravioleta y no el rojo. Es, por tanto, el mundo personal, subjetivo, el que dirige las operaciones. No para imponer sus conclusiones a la realidad objetiva, como pretendía el hombre primitivo con su pensamiento mágico, e incluso el filósofo idealista con sus razonamientos abstractos, pero ese es otro capítulo, sino para llegar a acotar las parcelas de realidad, de esa realidad auténtica, primaria e inaccesible como tal, que encajen con los presupuestos de nuestra subjetividad, de nuestros bastoncillos y conos vitales. De aquí que Ortega encuentre que la poesía y la ciencia tienen un mismo origen, el que procede de la imaginación, de la subjetividad, que es la que realmente está implicada en la necesidad de ordenar el mundo. Así lo dice Ortega. El mundo poético es el ejemplo más transparente de lo que he llamado mundos interiores. Es pura invención nuestra, engendro de nuestra fantasía. Y la verdad es que la cosa no puede ser más extraña. Como si el hombre no tuviera de sobra que hacer con su mundo real para que no necesite explicación el hecho de que se entretenga en imaginar deliberadamente irrealidades. Pero de la poesía nos hemos acostumbrado a hablar sin gran patetismo. No nos cuesta gran trabajo reconocer que una cosa tan poco seria sea pura fantasía. La fantasía tiene fama de ser la loca de la casa. Mas la ciencia y la filosofía, ¿qué otra cosa son sino fantasía? El punto matemático, el triángulo geométrico, el átomo físico, y aquí incluiríamos nosotros también a Dulcinea,
no poseerían las exactas cualidades que los constituyen si no fuesen meras construcciones mentales. Cuando queremos encontrarlos en la realidad, esto es, en lo perceptible y no imaginario, tenemos que recurrir a la medida, e ipso facto se degrada su exactitud y se convierten en un inevitable poco más o menos. ¡Qué casualidad! Lo propio que acontece a los personajes poéticos. Es indubitable. El Triángulo y Hamlet, y Dulcinea, tienen el mismo pedigrí. Son hijos de la loca de la casa. Fantasmagorías. El hecho de que las ideas científicas tengan respecto a la realidad compromisos distintos de los que aceptan las ideas poéticas y que su relación con las cosas sea más prieta y más seria, no debe estorbarnos para reconocer que ellas, las ideas, no son sino fantasías y que solo debemos vivirlas como tales fantasías pese a su seriedad. Si hacemos lo contrario, tergiversamos la actitud correcta ante ellas, las tomamos como si fuesen la realidad, o lo que es igual, confundimos el mundo interior con el exterior. Confundimos a Dulcinea con Aldonza de Lorenzo, que es lo que un poco en mayor escala suele hacer el demente, como Don Quijote. Puesto que la idea esta de que poesía y ciencia tengan un común denominador no es una idea fácil de asimilar, dejemos que Ortega insista en explicarla. La ciencia es fantasía, dice efectivamente. Dígaseme que otra cosa sino fantasía son el punto matemático, la línea, la superficie, el volumen. La ciencia matemática es pura fantasía, una fantasía exacta. Y es exacta precisamente porque es fantasía. Ningún dato sensible nos da el punto, la línea, etc. En las ciencias de realidad como la física o la historia, la fantasía está condicionada, limitada, fecundada por los datos, pero el cuerpo doctrinal en que consisten no puede menos que ser una creación fantástica. Es decir, que la poesía puede permitirse tener una relación muy holgada, vaporosa e inconsistente con los datos de la realidad, mientras que la ciencia aspira a ceñirse estrictamente con la parcela de realidad que se corresponda con sus cálculos y presupuestos. Pero tanto la poesía como la ciencia no son un reflejo de la realidad en sí, sino al revés, productos de la imaginación que buscan corroboración a posteriori con las parcelas de realidad que acotan con sus presupuestos y expectativas. Por ello puede decir asimismo Ortega: casi siempre acontece lo mismo con las grandes ideas. Las vemos a un tiempo fuera y dentro, como verdades y como deseos, como leyes del cosmos y confesiones del espíritu. Tal vez es imposible descubrir fuera una verdad que no esté preformada, como delirio magnífico, en nuestro fondo íntimo. Las ideas, pues, son el instrumento a través del cual nos ponemos en contacto con la realidad exterior. Pero como nuestro mundo interior no comparte registros suficientes con esa realidad exterior, esas ideas no reflejan la realidad en sí, sino que solo la interpretan. Es decir, las ideas buscan corresponderse con la parcela de realidad que han acotado esas ideas. Pone Ortega un ejemplo que puede valer para entenderlo mejor. Si yo digo que el sol sale por oriente, lo que mis palabras, por tanto la lengua en que me expreso, propiamente dicen es que un ente de sexo varonil y capaz de actos espontáneos, lo llamado sol, ejecuta la acción de salir, esto es de brincar, y que lo hace por un sitio de entre los sitios, que es por donde se producen los nacimientos, Oriente. Ahora bien, yo no quiero decir en serio nada de eso. Yo no creo que el sol sea un varón, ni un sujeto capaz de actuaciones espontáneas,
ni que ese su salir sea una cosa que él hace por sí, ni que en esa parte del espacio acontezcan con especialidad nacimientos. Sol, salir, oriente, son ideas, fantasías nuestras que emitimos hacia el mundo exterior, hacia la realidad en sí, para poner orden, para explicarnos lo que ahí afuera acontece. No es lo que estrictamente ocurre, no estamos con esas metáforas accediendo a la realidad en sí, pero esas ideas, esos productos de nuestra intimidad, nos ayudan a entender lo que pasa ahí afuera. Bien, pues ahora vamos todavía a subir otro escalón en la serie de inferencias a las que nos puede llevar el hilo argumental que estamos desarrollando. Empecemos a subir ese escalón formulando una pregunta. ¿Queremos lo que conocemos o solo llegamos a conocer lo que previamente queremos? Porque qué cosa más lógica que pensar que para querer una cosa, primero tienes que conocerla, que saber qué y cómo es esa cosa. Lo lógico parece asimismo pensar que somos una tabula rasa, una pizarra vacía sobre la que van escribiendo nuestras experiencias, lo que vamos conociendo a través de la vida. Bien, pues a lo que nos llevan los argumentos que estamos exponiendo aquí es a que las cosas no son así. Resulta que contamos con un aparato selector, la atención, que nos avisa de que estamos configurados como organismos exploradores, buscadores, que emitimos hacia el mundo unas predisposiciones que nos hacen apuntar hacia determinadas partes de la realidad y no hacia otras. Y que la realidad resulta que es solo el campo de aterrizaje de nuestras ideales predisposiciones. Según esto, por ejemplo, no nos enamoramos de alguien después de verlo, de conocerlo, sino que ya guardábamos en nuestra alma, antes de percibirla ahí afuera, una preimagen de la persona de la que íbamos a enamorarnos. De forma prototípica, y ahora podemos por fin entenderlo cabalmente, Don Quijote se enamoró de Dulcinea incluso antes de que ésta fuera real. Dejemos de nuevo que explique esto Ortega. Cualquier corte que hagamos en la historia, dice él, nos presentará en efecto al hombre agarrado a su intelecto como a la raíz de sí mismo. Y la razón que se da para ello es siempre la misma. Los sentimientos, los amores y los odios, el querer o no querer, suponen el previo conocimiento del objeto. ¿Cómo amarlo ignoto? ¿Cómo desearlo? Pues bien, yo me pregunto, ¿amamos lo que amamos porque lo hemos visto antes? ¿O en algún serio sentido cabe decir que vemos lo que vemos porque antes de verlo lo amábamos ya? Para ver es preciso fijarse, pero fijarse es precisamente buscar el objeto de antemano, y es como un preverlo antes de verlo. A lo que parece, la visión supone una previsión, es la atención. Sin un mínimo de atención no veríamos nada. Pero la atención no es otra cosa que una preferencia anticipada, preexistente en nosotros por ciertos objetos. Llevad al mismo paisaje un cazador, un pintor y un labrador. Los ojos de cada uno verán ingredientes distintos de la campiña. En rigor, 3 paisajes diferentes. Todo ver es, pues, un mirar. Todo oír, un escuchar. Y en general, toda nuestra facultad de conocer es un foco luminoso, una linterna que alguien, puesto tras ella, dirige a uno y otro cuadrante del universo, repartiendo sobre la inmensa y pasiva faz del cosmos aquí la luz y allá la sombra. No somos, pues, en última instancia conocimiento, puesto que éste depende de un sistema de preferencias que más profundo y anterior existe en nosotros.
Es esta la misma idea a la que hace alusión Miguel de Unamuno cuando dice: no es la inteligencia sino la voluntad la que nos hace el mundo. Y al viejo aforismo escolástico de nada se quiere sin haberlo antes conocido, hay que corregirlo con un nada se conoce sin antes haberlo querido. Don Quijote no habría conocido a Alfonso Lorenzo si antes no estuviera enamorado de su forma idealizada, Dulcinea. El mismo Ortega abunda en esta idea cuando dice que una verdad no es verdad porque se la desea, pero una verdad no es descubierta si no se la desea, y porque se la desea, se la busca. Y también María Zambrano se apunta a lo mismo y dice: para el hombre que quiera encontrar la verdad, su voluntad es decisiva. La verdad es cosa a querer, algo a lo que hay que entregar totalmente la vida, algo implacablemente, infatigablemente buscado. Y ya solo nos queda subir un último escalón en la escala de las inferencias hacia las que nos lleva el hilo argumental que hemos desarrollado. Y es que cada época tiene un rango diferente de preferencias a la hora de atender a una parcela de la realidad o a otra, diferente, incluso contrapuesta. Así, mientras que en el tiempo anterior al nuestro los hombres escogían una interpretación de lo que era la vida, juzgándola como emanación del espíritu, a partir del Renacimiento fundamentalmente empezó a prevalecer la idea contrapuesta, la interpretación materialista, que hoy ha llegado a su punto de exacerbación más alto. ¿Es una de las dos interpretaciones válida y la otra errónea? ¿Se acomoda la realidad en sí más una de las dos interpretaciones a costa de la otra? Carl Gustav Jung, en línea con lo que hemos ido exponiendo, considera que las dos interpretaciones son elaboraciones de nuestra fantasía. Recogen respectivamente parcelas de realidad que se acomodan a sus confrontados presupuestos. La hipótesis del espíritu no es más fantástica que la de la materia, dice en concreto Jung. Y redondea la idea diciendo: ¿existen acaso especulaciones racionales capaces de probar o de negar alternativamente el espíritu o la materia? Estos dos conceptos, cuyo conocimiento cabe esperar de todo contemporáneo culto, no son sino símbolos notables de factores desconocidos, cuya existencia es proclamada o abolida según los humores, los temperamentos individuales y los altibajos del espíritu de la época. Lo cual, desde luego, afectará a las respectivas maneras de entender la vida, de modo que cada una favorecerá el desarrollo de unas potencialidades a costa de las que ha de sacrificar, y que será la perspectiva contrapuesta la que se habrá de encargar de promover. Lo explica así el mismo Jung, refiriendo la explicación a sus casos clínicos. Si no reconozco más que valores naturales, minimizaré, entorpeceré o incluso aniquilaré con mi hipótesis física el desarrollo espiritual de mi enfermo. Si por el contrario, en último análisis, lo transpongo todo a las esferas etéreas, es decir, espirituales, desconoceré y violentaré al individuo natural en su legítima existencia física. Nos encontramos, pues, ante un dramático dilema que es el que se deduce de que las dos maneras contrapuestas de mirar el mundo, de interpretar la realidad, no agotan ninguna de las dos la esencia de lo que sea la realidad en sí. Ocurre lo mismo que para la ciencia descubrió Heisenberg en el siglo pasado, y a lo que se refiere Ortega de la siguiente manera. Heisenberg es el más grande físico actual, decía. Su principio de indeterminación se vuelve contra todo el cuerpo de la física y lo destruye, pues proclama que el investigador, al observar el fenómeno, lo fabrica, que la observación es producción. En suma,
que, como ocurre con el gato de Rödinger metido en la caja, vale tanto la interpretación de que está vivo como la de que está muerto. En las realidades históricas parece, pues, que lo que procedería es intentar juntar ambas posibilidades, la espiritualista y la materialista, en una síntesis superadora. Dejemos la última palabra para explicar esto al mismo Jung. El conflicto entre la naturaleza y el espíritu no es sino la traducción de la esencia paradójica del alma. Esta posee un aspecto físico y otro espiritual, que parecen contradecirse solo porque, en último análisis, no captamos su esencia. Siempre que el entendimiento humano quiere aprender algo que, en último análisis, no comprende ni puede comprender, para captar algunos aspectos de la cosa, debe, si es sincero, someterse a una contradicción y escindir el objeto en sus apariencias opuestas. Y no exprimo más, amigos, vuestra paciencia y acaso vuestras meninges, que el tema de hoy, aunque espero que os haya resultado suficientemente interesante, exigía una sostenida atención. Nunca mejor dicho lo de la atención en este contexto. Saludos cordiales y hasta el próximo vídeo, amigos.